compartir reflexiones y no es muy difícil sacar algunas de las ideas básicas. A mí algo que me llamó la atención de la exposición de todos ustedes antes es que, si bien hablamos de la dicotomía campo-ciudad, en la mayor parte de las exposiciones y de los conflictos y de las luchas están ocurriendo en la interfase, ¿no? O sea, se está hablando mucho de, bueno, el campo y la ciudad, en este lugar donde estamos, en medio de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, muchos de los conflictos, de las luchas sociales, de los procesos que está habiendo, ocurren en la interfase esa, ¿no? Que de alguna manera marca claramente una continuidad entre ese campo lejano, allá del otro lado de la General Paz. Yo vivo a 50 kilómetros y estoy a 100 metros del comienzo de la soja, ¿no? En Marcos Paz. Y de allí 20 millones de hectáreas para adelante. Y en esta continuidad es donde se desarrollan muchos de los procesos y de las luchas, por supuesto. Parte de las cosas que nos contaba Ana, de las luchas en el campo, de los compañeros de la UTT, están en zonas más específicamente rurales, pero digo, tenemos que tener muy presente esta existencia de esta interfase, porque justamente siendo el punto de donde llega la gente expulsada del campo y donde se están produciendo las migraciones, es el punto no solo de interfase, sino de mayores tensiones, porque al mismo tiempo, como bien lo contaba Nahuel, ahí en San Vicente y en toda esta periferia, ahí en esas zonas donde están los acampes y las tomas de tierras, donde va llegando gente del interior o de países vecinos, donde están los productores hortícolas que resisten y tratan de seguir produciendo alimentos, y donde está la especulación inmobiliaria que intenta construir allí barrios cerrados para los ricos que viven en departamentos aquí en esta zona, pero que los fines de semana quieren irse al campo, ¿no? Y yo creo que los conflictos que se explicitaron es llamativo, como desde Quilmes y desde la costa hasta Salta y toda la región del Chaco se repiten, ¿no? El tema del desmonte, el tema de los rellenos de los humedales, lo que producen tanto los rellenos de los humedales como el desmonte, que son inundaciones, todos los conflictos que pasan por el desplazamiento de las comunidades, que en todos los territorios se ven. Cuando se desmonta, se está expulsando a la comunidad que vive en esa tierra, ¿no? Creo que la verdad tiene datos de sobra al respecto. Y esa es la población que en Rosario, en Gran Buenos Aires, yo estuve hace unos días en Santa Fe, en Córdoba, es la que va a incrementar esos cinturones de población marginal, de población campesina, que está forzada a perder su identidad frente a esta fuerte migración. Y creo que algo común y que aparece aquí es la lucha desde distintos frentes, ¿no? La resistencia desde el feriazo de hace 2 días, la resistencia de las organizaciones que están buscando dar la batalla legal, las resistencias que se están dando por articular el campo y la ciudad, las resistencias del espacio Intercuencas, que está buscando decir que una cuenca no es independiente de una realidad, sino que todas las cuencas tienen problemas comunes y como decía la compañera, la cuenca de Reconquista, la cuenca del Matanza, están unidas por una problemática común que todos sufrimos, ¿no? Yo estoy en el comienzo de la cuenca Matanza-Riachuelo y ahí tenemos, ayer me escribió un vecino diciendo que están volcando frente al arroyo Morales vísceras de un matadero, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, no? Hace 2 años lo logramos parar y ahora de nuevo están tirando ahí las vísceras, creando unas lagunas de vísceras, que eso, digamos, preguntémosle a la CUMAR qué hace con todo eso, ¿no? Hace 2 años hice la denuncia a la CUMAR, nunca hicieron nada y se paró porque los vecinos se movilizaron y ahora está volviendo a ocurrir. Entonces, yo creo que es muy común y muy fuerte el tema de las resistencias, y es muy común esto, el que tenemos propuestas, como contaba el compañero, las organizaciones desde la economía social, desde la producción agroecológica, desde las soluciones legislativas que se buscan, desde las propuestas para que la tierra pueda estar en manos de quienes la trabajan y la producen, ya sean pueblos originarios, comunidades campesinas, desde las propuestas productivas, las propuestas están. Pero bueno,
lo que tenemos que pensar y lo que yo les dejo como para que charlemos en el bloque siguiente, y es alguna de las ideas que traía para compartir, es más preguntas que respuestas, ¿no? Porque es fácil tener respuestas, lo importante es tener preguntas que podamos responder entre todos y que no vengan de una sola voz. Y la primera que me hago es, digamos, remontándonos a la historia del capitalismo, cómo el proceso de construcción de las ciudades es parte de este proceso de apropiación del gran capital de los bienes comunes, ¿no? Y que tiene varios componentes. En primer lugar, esto de vernos nosotros que somos ciudadanos argentinos. O sea, ciudadanos viene de ciudad, ¿no? O sea, quien no vive en la ciudad, ¿qué es? ¿No? Todos somos ciudadanos, por supuesto, pero evidentemente ya la connotación del nombre implica un tipo de identidad, y como se hablaba en lo que se ponía recién en la mesa, un camino a recorrer. O sea, todos tenemos que ser habitantes de las ciudades, y lamentablemente los argentinos vamos en esa dirección cuando más del 95% de los habitantes de este país vivimos en ciudades en un inmenso territorio, ¿no? Y esto, como digo, más allá de la construcción del imaginario colectivo de que es bueno vivir en una ciudad porque uno puede acceder a servicios, a la cultura, al entretenimiento, etcétera, a la salud, etcétera, lo real es que vivimos por lo menos 200 años en los cuales se ha producido una fuerte expulsión intencional de los territorios de las personas hacia las ciudades. Y esta expulsión desde los territorios hacia las ciudades tiene un claro o dos claros objetivos para mí, ¿no? Y acá podemos entrar después a debate. El primero es claramente la apropiación de los territorios, que en estos últimos 30 años se ha agudizado de manera brutal con el extractivismo, ¿no? O sea, tener el suelo para sacar nutrientes y exportar commodities de soja, tener la cordillera de los Andes para extraer minerales a todo lo largo de la cordillera, tener los territorios donde existe petróleo para, como pasa en el Valle de Río Negro, ¿no? Dejar de producir frutas para hacer fracking y destruir los territorios para producir hidrocarburos, es un claro proyecto que tiene una definición muy clara: no necesita gente y no quiere gente, y lamentablemente lo que ocurre en todos esos territorios en conflicto es que se la expulsa a la gente, se la expulsa brutalmente. Tenemos casos brutales en Argentina, pero Brasil quizás es el país más emblemático porque lidera desde hace años el listado de muertos en resistencia por la tierra durante el gobierno del PT y ahora agudizado después del golpe parlamentario con Temer, ¿no? Pero siempre son 50, 60 muertos por año que hay en conflictos por la tierra en los territorios. Entonces, el nivel de violencia que tiene el agronegocio, que tiene la minería, que tiene los proyectos hidrocarburíferos, es brutal en todo el mundo, pero en América Latina lideramos de lejos la lista de personas muertas, de personas criminalizadas, de personas perseguidas, y claramente el asesinato hace un año y medio de Berta Cáceres en Honduras es como muy elocuente de lo que son capaces de hacer los poderosos, en este caso para construir una represa cuando encuentran resistencias, ¿no? Pero por suerte todas esas resistencias siguen vivas. A mí me llama la atención que yo vengo y me considero parte del movimiento ecologista y que en el mundo se publica como resistencias de ambientalistas, ¿no? Y la verdad que llamarla a Berta Cáceres o cualquiera de los compañeros y compañeras asesinados ambientalistas, reducirlos absolutamente a una dimensión que es mucho más amplia y que tiene que ver con esto que hablaba antes el compañero de la construcción de un nuevo paradigma, ¿no? Pero para mí hay otra componente muy central de esto de la expulsión de la gente del campo a las ciudades, que es lograr romper el vínculo histórico que los pueblos hemos tenido con la naturaleza. O sea, agricultura se hace de hace 10.000 años y son muchos miles de años de antes que los seres humanos hemos convivido y construido una relación con la naturaleza. Y para mí, el convertirnos en seres urbanos, pero digo urbanos en este sentido no de quienes están en las periferias, quienes están en la interfase, sino quienes viven alienados
en las grandes ciudades es romper parte de la identidad que tenemos como personas, pasar a un estado de alienación. Y yo en estos días pensaba, y por ahí es muy atrevido decir esto, ¿no? Pero cuando pienso que Lilita Carrió va a ganar con un 50% de votos en la ciudad, esto me confirma, digamos, claramente que hay, fuera de broma, que hay un nivel de alienación muy grande en los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y como digo, no creo que tenga que ver solo con la ruptura del vínculo con la naturaleza, pero sí creo que tiene que ver en parte con eso, ¿no? Como digo, clara y puramente con alienación y con convertirnos en esto que busca el capitalismo, y que me parece que es lo que ha logrado, además de seres que ya no somos sentipensantes, sino que son solamente pensantes, pero además de convertir a las personas en consumidores, ¿no? En mercancías que se compran, se venden y que compran y venden. Y ese es el objetivo central de la vida en una ciudad. Incluso, bueno, parte de eso es todo esto que hablaba antes el compañero de la financiarización de la tierra, pero es también la financiarización de nuestra vida. La agricultura está financiarizada, el nivel de especulación que hay con los alimentos hizo que en parte en el 2008 estallara la crisis de los alimentos. Después de que estalló la burbuja inmobiliaria a nivel global, vino todo un proceso de especulación con la tierra que llevó a un brutal proceso de acaparamiento de tierras en todo el mundo. Entonces, nos quiere convertir a todos en mercancías que coticemos en bolsa, que seamos objeto de especulación y que especulemos con nuestras vidas. Y eso es en lo que se ha convertido la vida diaria de muchas de las personas. Entonces, para mí, el desafío en esto de construir algo nuevo tiene que ver no solo con la búsqueda de nuevos paradigmas sociales y de vínculos, sino también en una transformación profunda de las personas en esto de recuperar la posibilidad de un diálogo con la naturaleza. Y en ese sentido, campesinos y campesinas, quienes lo han hecho históricamente o quienes han vuelto a la tierra y recuperan ese vínculo, son la oportunidad de aprender. Y claramente hay 2 o 3 elementos que yo creo centrales para este diálogo que vamos a seguir después. Uno tiene que ver con que, y se marcó claramente aquí, el ejemplo que estaba dando desde el trabajo del CERS y esta experiencia de hábitat es muy clara. Y la Vía Campesina, la Organización Campesina Internacional lo plantea con claridad. En lo inmediato es necesario fortalecer un vínculo campo-ciudad en el que sea claro que el campo es el que provee de alimentos y que no deben ser las corporaciones los que lo hagan. Creo que la experiencia de la UTT, no solo el feriazo, sino la experiencia productiva que están haciendo, el proyecto de colonia agrícola, la posibilidad de decir queremos llegar con alimentos a quienes realmente lo consumen, como hay además decenas de experiencias o centenas en este momento que se están haciendo en Argentina de producción agroecológica y llegar directamente a los productores, es una de las cosas centrales. Otra que creo que es central como parte de este paradigma es llegar con el paradigma de la soberanía alimentaria, no solo como una necesidad del campo, sino como una necesidad de todos nosotros, ¿no? El poder alimentarnos y decidir las políticas públicas que tienen que ver con qué producimos. No es algo que tenga que ver solo con quienes viven en el campo, es algo que implica el compromiso de todos quienes vivimos, quienes viven en las ciudades también. Yo creo que en ese sentido la experiencia que están haciendo las cátedras libres de soberanía alimentaria, que ya hay más de 30 en todo el país, es muy valiosa en cuanto a estar sembrando un modelo de posibilidad de producir alimentos saludables para las ciudades. Y algo que quiero compartir y que en realidad fue una inquietud que me despertó un documento que leí ayer de Sofía Monsalve, de FIAN, una compañera que acompaña a la Vía Campesina desde hace años, y que lo escribía en función de que en el día de ayer o antes de ayer en Ginebra se dio un paso adelante en la aprobación de una declaración de los derechos de los campesinos y campesinas a nivel global, que se va a llevar en algún momento a la Asamblea de las Naciones Unidas. Y Sofía planteaba algo que me parece muy clave para que lo debatamos, que tiene que ver con algo que se mencionó mucho, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Y en este artículo Sofía habla de que debemos redefinir los derechos humanos, porque los derechos humanos están pensados históricamente, han surgido desde las luchas urbanas y desde las luchas
en las ciudades. Yo sé, con todo el respeto que me merece la trayectoria de todos quienes vienen trabajando en esto, como el CEL desde hace tantos años, pero me pareció interesante plantear que el plantear los derechos humanos desde la perspectiva del campo exige hablar de derechos colectivos, exige hablar de los derechos de la naturaleza y del vínculo con la naturaleza. Entonces exige una nueva conceptualización de la cuestión de los derechos humanos, y yo creo que eso nos plantea un desafío enorme para salir de esta visión de derechos humanos por ahí que desde Naciones Unidas por ahí viene planteada de manera muy individual, ¿no? Yo defiendo mis derechos humanos, o colectivamente defendemos los derechos humanos de cada uno, pero no los podemos ver de la manera colectiva como sí lo plantean los pueblos originarios, y de hecho ya hay una declaración de los pueblos indígenas a nivel internacional, pero esta declaración de los derechos campesinos que está en marcha plantea, como digo, nuevos desafíos. Yo creo que realmente la vía campesina ha hecho un aporte fundamental cuando hace 21 años planteó en las Naciones Unidas, en la FAO, el que no se quería seguridad alimentaria, sino que lo que hacía falta era soberanía alimentaria de los pueblos. Esto abrió un inmenso camino, y yo creo que, bueno, el trabajo del instituto, el trabajo de las cátedras, el trabajo fundamental que tenemos de integración desde organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, luchas campesinas, luchas urbanas y espacios académicos es enorme, porque, y acá termino, y lamentablemente por ahí con algunos bajones, pero yo creo que estamos enfrentando una crisis dramática a nivel de humanidad, ¿no? O sea, la situación de la crisis climática, la situación de la pérdida de biodiversidad que está habiendo a nivel global, está llevando a situaciones cada vez más extremas. Lo vivimos todos los días, y lo viven mucho más dramáticamente quienes, por ejemplo, lo han sufrido en el noroeste argentino a partir de los desmontes, y esto recién comienza. O sea, lo real es que esto recién comienza. Entonces, nosotros, o sea, yo voy al fondo de mi casa, vivo hace 25 años en Marcos Paz, bueno, casi 30, después de todas estas lluvias, como lo debe ver allá, también el suelo ya no solo el agua, el agua está en la superficie, ¿no? Entonces, buena parte de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe va a quedar bajo el agua en las próximas décadas. Eso es una realidad, porque la crisis climática está avanzando y no se está haciendo nada para detenerla, todo lo contrario, lo que se está haciendo es negocio con el clima y no resolverla. Estos problemas, los únicos que los van a poder resolver son los pueblos, no lo van a resolver los gobiernos, no lo van a resolver Naciones Unidas, no lo van a resolver las convenciones internacionales. Lamentablemente tampoco los vamos a resolver con leyes, si bien tenemos que pelear por todas las leyes que podamos conseguir para defender nuestros derechos, pero no van a ser las leyes tampoco, va a ser la movilización de los pueblos la que va a poder dar vuelta a esta historia, y bueno, y por suerte sí empezar este camino que los pueblos nos merecemos hacia la soberanía alimentaria, hacia la dignidad, hacia la justicia. Y bueno, y cerrar con esto que ya se mencionó, pero digo, el conflicto mapuche es un conflicto por tierra, el conflicto mapuche es el que desencadenó que esté desaparecido hoy Santiago Maldonado por parte del Estado argentino, y creo que es un indicador bien fuerte de qué es lo que está en disputa y de cómo se está persiguiendo al pueblo mapuche, mientras un señor como Benetton tiene 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, unos 5 o 10 minutos. Un café. Con un cafecito. O sea, no, para que no se vaya mejor.